Muy bien, mañana va a debutar en 4 comisiones, en realidad en un plenario de esas 4 comisiones, y para que participen diputados y senadores, esta batería, podríamos decir, estos 4 proyectos del Ejecutivo que tienen que ver con la minería. Uno de ellos, la declaración de impacto ambiental de PSJ Cobre Mendocino, que es San Jorge, que es Uspallata. Está su CEO, Fabián Gregorio, con nosotros. ¿Cómo va, Fabián? Bienvenido. ¿Qué tal, Julián? Gracias por venir. Hola, Roxana, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Un placer Bueno, estar acá. tantas preguntas que la vamos a dejar que arranque Rosy Villegas a preguntarle a Fabián Gregorio, que ha venido esta noche a visitarnos en Séptimo Día, en la víspera de algo que va a estar a nivel político muy intenso, Sin Rosana. duda, sin duda. Y yo pensaba en algo que me llamó muchísimo la atención. Cuando uno hace un poquito de historia del proyecto de San Jorge, te das cuenta que este proyecto como proyecto minero arrancó hace 65 años. Claro. Y fíjate que en 65 años no hemos podido avanzar más allá de la exploración, porque podría ser, y tal vez con la aprobación de esta día de ese primer paso, el primer proyecto de explotación de cobre del país. ¿Cómo se le puede explicar a alguien de afuera que no conoce el sentir mendocino que nos llevó más de 65 años a avanzar en un proyecto de explotación de cobre? Bueno, se explica por la complejidad de la industria. Las tareas exploratorias que se realizaron, como bien decís, hace 60 años no fueron fáciles y requerían de determinado empuje y determinado marco normativo que muchas veces no existió en la República Argentina. La minería no ocupó un lugar central en la economía argentina. Para el caso particular de nuestro proyecto han pasado más de 5 o 6 compañías internacionales. La penúltima le dio un empujón final para un informe de impacto ambiental. Se logró descubrir ya es un acierto importante. Tengan en cuenta que de cada 100 campañas exploratorias van a fracasar 98. Claro. O sea, el riesgo es muy alto de no encontrar el mineral o no encontrarlo en las cantidades suficientes o en los lugares donde uno que tiene la infraestructura muy baja para acceder. Es decir, hay infinidad de problemas que pueden suscitarse. No fue el caso de San Jorge, no es el caso de PSJ Cobre Mendocino. Hoy tenemos descubierto el mineral, estamos en condiciones de ponerlo en condiciones de disponibilidad para que se traduzca en un beneficio social y económico. Bien. Y esa es la realidad que ha pasado con este proyecto, que tiene una escala importante. Es un proyecto de escala, no es un proyecto gigante, no es un megaproyecto como se suele utilizar esta palabra, pero tampoco es un proyecto chico, es un proyecto que va a producir unas 40.000 toneladas anuales de cobre fino. Y para lo que es Mendoza, por supuesto que es importante, sobre todo la inversión y los empleos que puede generar, pero la inversión para la Plaza Mendoza y para lo que es el cobre en Argentina, que hoy es todo expectativa. Sí, es toda expectativa. Recordemos que en el 2016 aproximadamente se concluyó la explotación de la mina Bajo la Lumbrera en Catamarca. Esa fue la última mina seria que tuvo la Argentina. Después se estiró una un poquito mina más. world class. Se estiró un poquito más, hasta el 18 más o menos. Sí, un poquito más, pero ya en proceso de agotamiento. Por lo tanto, estamos ante una etapa de reinicio muy fuerte que se está traduciendo a lo largo de la cordillera argentina, ¿no? Recién nosotros arrancábamos con números y cuál es el sentir mendocino frente a la minería. Se destaca mucho que haya crecido el interés en hacer minería, pero en realidad probablemente lo más interesante sea lo otro. El hecho de que muchos dicen, en realidad no sé de qué estamos hablando cuando hablamos de minería, y es casi 7 de cada 10. ¿Ustedes tienen números? ¿Ustedes van haciendo encuestas? ¿Las hicieron en la previa? ¿Hicieron un sondeo de cómo venía todo? Bueno, la verdad que hacemos un trabajo profesionalizado y tenemos trabajo de sensibilidad social, tenemos gente trabajando en el territorio, multidisciplinario, con sociólogos, psicólogos. La verdad que tomamos un termómetro adecuado en el área circundante del proyecto y nos estiramos a otras áreas de influencia. Vemos este cambio, hay un cambio que se ha venido dando fundamentalmente por la información que se ha venido dando, el uso de las tecnologías han venido dándonos ayuda en este sentido, y también las políticas públicas hacen un esfuerzo mayor para que se extienda el conocimiento de lo que significa de esta actividad, que la gente conoce muy poco, como decimos. Pero tiene números para darnos, dice, vemos este cambio, ve más o menos lo mismo, más, menos que lo que muestra Poliarquía en este caso. Los últimos lo notamos en el sentir ciudadano. Y la última muestra real que tuvimos fue la audiencia pública. En la audiencia pública tuvimos más de un 60% de aprobación, ahí hubo gente que se expresó en forma física, en forma virtual y en adhesión escrita, en un número multitudinario, yo diría que récord,
para la provincia seguramente, y debe estar de entre los más importantes que se ha realizado en el país. Así que para nosotros fue una muestra realmente fidedigna. Ahora, Gregorio, ¿cómo piensan el día después? Supongamos que los números al oficialismo que impulsa esta declaración de impacto ambiental, que ya viene con la aprobación del gobierno, los números le dan al oficialismo para que avance esta declaración de impacto ambiental en la legislatura. ¿Cómo piensan el día después? Digo, pensando en que también es cierto que hay un 60% de personas que se manifestaron a favor, pero hay un 40% que también se manifestó en contra. ¿Cómo piensan ese inicio de tareas de explotación de cobre en Uspallata? Bueno, estamos cumpliendo distintas fases. Nosotros nos comprometimos fuertemente en presentar un informe de impacto ambiental que no es ni más ni menos que el relevamiento de todas las condiciones de suelo, aire, agua, líneas de base cero, y un trabajo multidisciplinario que se tradujo en 4.000 fojas, muy completo, pero bueno, también nos sometimos a una evaluación muy exigente por parte del Estado de Mendoza. ¿En qué se tradujo eso? Se tradujo en una declaración de impacto ambiental. ¿Qué es esa declaración de impacto ambiental? Bueno, conforme a la propuesta que se le hizo al gobierno de esta gran obra, de esta gran planta, entendió y dice, bueno, ok, está aprobado bajo estas instrucciones y estas condiciones. Entonces, esa es la declaración de impacto ambiental. Por la ley mendocina tiene que pasar por la legislatura. Nosotros tenemos poco que decir en ese sentido. Nuestras expresiones científicas y técnicas están prácticamente todas volcadas en ese documento y en nuestro relacionamiento comunitario en el área de influencia directa del proyecto, fundamentalmente, ¿no? Ahora, muchas veces se ha dicho, acá Rosana me puede respaldar, se ha cuestionado que la 7722 obliga a las declaraciones de impacto ambiental a ser aprobadas por la legislatura, y muchas veces se dice esto de, bueno, ¿qué perfil técnico tienen los legisladores? ¿Qué nivel de conocimiento como para empardarlos con todos los organismos que participaron y lo que la propia empresa propone? ¿Usted qué ve de eso? ¿Cree que es correcto que pase por la legislatura con esos perfiles de legisladores que tenemos? ¿O cree, como algunos sostienen, que le falta un cariz técnico a ellos para poder definir sobre algo tan importante y que requiere un bagaje técnico? De acuerdo a nuestra organización federal como país, cada provincia tiene una distinta forma de tratamiento de sus proyectos. Sí. Mendoza tiene esta particularidad. Está dado por ley. Que no la tienen otras provincias. No lo tiene otras provincias, Mendoza sí la tiene, nosotros estamos obligados a sujetarnos a la ley. Lo que sí les puedo decir es que tenemos un proyecto que está acorde con esa legislación vigente, por más estricta que sea. Yo le pregunto, ¿qué opina usted de que la normativa los obligue a eso? No, nosotros confiamos en que la documentación que van a tener los legisladores para poder analizar y hacer un control y un chequeo general de todo está completo. O sea, somos optimistas en ese trámite, pero realmente es una decisión política y nosotros somos una empresa que tenemos que cumplir cada uno de los requerimientos. Es poco lo que tenemos que decir en ese sentido, Julián. Ahora, Gregorio, se habla de una inversión de 559 millones de dólares para la construcción de esta mina y obviamente entiendo que hay una parte, creo que unos 62 millones serían los que ya se han invertido en exploración. Lo que digo es que si tuvieras que llevarle el mensaje a la gente de Uspallata o aquel que tiene algunas dudas de qué beneficios le puede dar a la zona de Uspallata, al departamento de Las Heras o a la provincia el hecho de que avance la explotación de cobre en ese lugar, ¿con qué argumentos irías a convencerlos? El más importante que nosotros ponemos sobre la mesa es nuestro compromiso con Mendoza. Esta es una empresa constituida por muchos mendocinos, tenemos el corazón puesto en este proyecto, conocemos a nuestra gente, sabemos de sus capacidades, sabemos su talento, su vocación por el trabajo, y realmente no necesitamos un ordenamiento legal que nos obligue a hacer contrataciones locales, ni de bienes y de servicios, ni de personas. Hay talento mendocino suficiente para dar abasto y suministrar a una mina como esta. Eso es lo primero que quiero decirte. Lo segundo es que hay una inversión inicial muy fuerte que se va a traducir en 18 o 24 meses, se va a ejecutar todos los puntos, genera un beneficio, un impacto muy positivo, pero bueno, una vez agotada esa construcción, viene una etapa interesante. La etapa interesante es que la mina empieza a funcionar y tiene un costo operativo muy elevado. Son alrededor de 120 millones de dólares
para que la mina no se detenga. Claro. ¿Qué Más significa? al número que ya dio Rosario. Más al número, pero esto se traduce todos los años. ¿Qué son? Salarios, son combustibles, mantenimiento, servicios extras. Son muchísimos los servicios, hay una lista muy grande. En ese listado hay muchos mendocinos que están en condiciones de suministrarlo. Bien. Allí está la expectativa positiva. Y después hay otra traducción que son los beneficios fiscales, bueno, que ya seguramente hablaremos, que tienen que ver con las regalías y demás, que tienen un impacto fiscal distinto. O sea, son varias facetas de impactos económicos. Hablando de los números, el otro día el colega Ricardo Montacuto escribía en el Diario 1, después de haber hablado con usted, porque hablaron en el programa junto con Rosana también, que existía una posibilidad de que algunos aspectos encarecieran esa inversión inicial del proyecto. Por ejemplo, una supuesta impermeabilización de los depósitos de cola, que viene ahora, que sería una novedad, y que lo subirían 60 millones de dólares. ¿Esto es correcto? ¿La inversión se encarece a partir de ese pedido de impermeabilización que hace el proyecto que va a la legislatura? Cuando existen exigencias adicionales a los proyectos o instrucciones específicas, seguramente acarrean un costo. Vamos a medirlo, digamos, en cuanto se magnifica esto, pero quiero dar una respuesta contundente. PCJ tiene la capacidad económica, técnica y financiera para afrontar todos esos requerimientos y esas instrucciones dadas. No constituyen un problema para el avance del proyecto, ninguno. Claro. Ni ese costo ni otro que... Ninguno. Porque también se habla de que, como estos proyectos que van a llegar lo hacen juntos, uno de ellos habla de este fondo compensatorio y de desarrollo ambiental, que es las mineras ponen cierto dinero, después eso se usa para lo que se necesite de desarrollo en la provincia, o en este caso en Las Heras, en el departamento. ¿Esa plata ya está medida? ¿Cuánto les van a pedir a ustedes? Quiero decir tajada, pero suena muy feo tajada. ¿Qué porcentaje? No, bueno, la verdad que me imagino que lo va a estar discutiendo en comisión la legislatura. ¿No lo tienen hoy a ese porcentaje? No lo tenemos, no lo tenemos, pero bueno, es común que se dé en el ordenamiento jurídico argentino, en distintas provincias, tiene otros formatos, otros nombres, pero están incluidos y la práctica común lo indica que así sea, así que no es una novedad tampoco. No les cambia el... No, para nada. ¿Qué postura tienen respecto de este proyecto de regalías? Porque entendemos que Mendoza no tiene hasta ahora un marco legal que le ordene cuánto es lo que le va a cobrar a las mineras justamente en calidad de regalías mineras, y está poniendo un tope de 3%, pero además también está de alguna manera convocando a los intendentes para que vaya creciendo este respaldo, y se supone que los intendentes que adhieran a la ley van a tener una porción, por no decir tajada otra vez, de estas regalías. ¿Qué opinión le genera eso? Es una vieja discusión la distribución fiscal que se hace sobre los proyectos mineros. Hay una vieja discusión entre nación y provincia, en la forma que se reparten, especialmente cuando hay retenciones y otros tipos de impuestos. La verdad que son temas que discute el sector político. Lo que sí estamos seguros es que hay un marco normativo para actuar. Está la ley bases, está la ley de inversiones mineras y establece porcentajes en los cuales se van a manejar. Creemos que van a manejarse dentro de esos índices y está bien en ese caso, no tenemos nada que decir. Compartamos un poquito de lo que opinan los legisladores, porque recordemos esto. Mañana se arranca con el plenario de comisiones. Se estima que el gobierno tiene todos los votos para lograr avanzar con la DIA de PSJ y probablemente con los otros 3 proyectos también. Pero es interesante el debate a nivel legislativo, parlamentario, que se va a dar en la legislatura de Mendoza. Vamos escuchando uno por uno. Entiendo que el primero que tenemos para oír es sobre cobre. No sé si habla Guillermo Mozo, lo escuchamos, a ver. Está demostrado que es un proyecto que cumple con todos los requisitos que manda la ley 7722, con todos los requisitos que la normativa ambiental de nuestra provincia exige, y por otro lado representa una oportunidad para que la provincia pueda ingresar a la minería metalífera, en este caso la minería de cobre, y ser el primer proyecto de la Argentina que vuelva a producir cobre. Esto es de una importancia estratégica enorme. Creo que hay una interpretación errada del gobernador, porque no sacó el 54% en Uspallata, sino que la sumatoria de los votos de la oposición le da casi el 60%. Entonces me parece que tendría que ver un poco más esta discusión. Entiendo que también tiene que pasar por el lado de que hoy día la discusión minera que está dando Mendoza es una discusión netamente extractiva, sin valor agregado, sin procesos de industrialización claro, y además sin estudios de base cero, que eso es grave
porque ¿cómo vamos a poder comparar a futuro si realmente existió un impacto en la biodiversidad, en la flora, en la fauna, en los lugares donde se desarrollan estos proyectos, si no tenemos un estudio actual que nos permita hacer la comparativa? Desde nuestro espacio lo que queremos es desarrollar la minería sostenible. Necesitamos ese trabajo, necesitamos trabajo para Mendoza. La mejor forma de estar a favor de la minería es haciendo los controles y proponiendo desde el origen que estos proyectos estén bajo las normas, por lo menos de los desarrollos mineros del mundo, más avanzados en cuanto a controles ambientales, etcétera. No podemos frustrar el desarrollo minero de la provincia porque iniciemos un proceso mal. Y en ese sentido creo que a las declaraciones de impacto ambiental son muy condicionadas, y creo que por ahí nuestra propuesta va a pasar por pedir un poco más de certeza. Bueno, ahí los escuchabas, Mozo obviamente es del oficialismo y aparte es un impulsor de la minería desde su lugar. Emanuel Fugazzotto es el único diputado que le queda al Partido Verde, y Gabriela Lizana es del Frente Renovador, muy afín al peronismo, y hablaba de esto de hacer minería responsable, por supuesto. Totalmente, pero hacía hincapié en algo que me parece que también hay muchos mendocinos que piensan o que tienen cierto grado de desconfianza sobre el tema de los controles mineros. ¿Qué se puede garantizar para darles tranquilidad a esos que ponen en tela de juicio la calidad del control que puede tener la provincia? Bueno, la primera responsabilidad nos cabe a nosotros como empresa en haber hecho una propuesta que cumpla con estándares internacionales y con los estrictos controles las exigencias propias de la legislación mendocina, que es bastante estricta. Esa es nuestra primera responsabilidad. El control que pueda hacer, digamos, el Estado sobre la actividad minera en sí misma, bueno, es una actividad propia del poder de policía que tiene el Estado. Vamos a hacer una mina de puertas abiertas para que controlen absolutamente todo. O sea, estamos confiados que poder cumplir con todos los requerimientos. No nos preocupa eso. Sabemos que tenemos una mina que le hemos propuesto técnicas muy modernizadoras respecto al tema del recurso hídrico, respecto a la disposición del depósito de colas, es decir, hay en la recirculación del agua, hay medidas preventivas, hay múltiples medidas preventivas que aseguran de que no ocurra nada indeseado en el desarrollo de una mina. Como trabajan todas las minas del mundo, como recién mencionaba, de Chile. En Chile se trabaja con ese mismo estándar. En Chile, alrededor de la ciudad de Santiago, puedo mencionarte que la mina División Andina está a 80 kilómetros de Santiago. La mina, hay minas a 57 kilómetros, mina como el Soldado está a 100 kilómetros, minas como el Teniente, que está hace 100 años, a 80 kilómetros, sobre una ciudadanía de 6 millones de habitantes. Claro. Y todo se hace profesionalmente y todo funciona. Y la verdad que esta es una actividad, y esto es algo que quiero decir, la minería no viene a reemplazar ninguna actividad de las actividades productivas de Mendoza. No viene a reemplazar ninguna. Al contrario, es un factor dinamizador. Y eso lo veo también en la República de Chile, donde hemos visto que ha exportado recientemente más de 100.000 millones de dólares, y ustedes nos podrán decir, bueno, pero esos 100.000 hay 50.000 que son del cobre. Sí, pero hay otros 50.000, ¿de dónde provienen? Claro. Provienen ciruela, cereza, kiwi, salmón, silvicultura, todo se ha visto potenciado para mejor, y eso es lo que son flujos de fondo que generan la economía, como lo genera el petróleo, el gas, este tipo de actividad. Por lo tanto, no hay reemplazo de ninguna actividad. Todo va a mejorar, y el clima de negocio internacional de la provincia, sobre todo. Dice Fabián Gregorio, CEO de PSJ, vamos a tener en Uspallata los mismos estándares de seguridad que en Chile, donde tenés a 50 kilómetros de Santiago una mina extrayendo cobre. Absolutamente. Los mismos estándares. Absolutamente, porque son exigencias, además de las provinciales, las exigencias internacionales, voy a ser bien claro, para acceder al financiamiento internacional de organismos multilaterales son muy elevados, son conocidos como principios del Ecuador, estándar del Banco Mundial. ¿Por qué estos altísimos requerimientos? Nadie va a fondear semejante cantidad de dinero con el peligro de que eso pueda no funcionar y no poder recuperar los créditos correspondientes. Así es, también es una exigencia internacional financiera que se acopla a todo lo demás que hemos venido cumpliendo. Bien. ¿Rosy? Vamos a escuchar. Dale, lo que nos decían también los legisladores respecto de dos proyectos que también ingresaron a la legislatura y tienen que ver con el Distrito Minero Malargüe 2 y también con este proyecto de regalías.
Al día de hoy no ha producido lo que decían que iba a generar tampoco. Entendemos que la licencia social quizás es distinta en el departamento de Malargüe. Nosotros planteamos nuestros reparos en materia de el cumplimiento de la normativa ambiental y por eso, al ser tantos proyectos, estamos tratando de evaluar en profundidad y de manera detallada este nuevo proyecto que ha ingresado a la legislatura con Malargüe Distrito Minero Occidental 2, pero también entendiendo que lo que se había prometido con el 1 no está sucediendo y tememos que esto se transforme también en espejitos de colores como fue Portezuelo del Viento para el pueblo de Malargüe. Pedirle resultados rápidos a la exploración minera es desconocer cómo funciona la actividad. Explorar significa hacer tareas en la montaña durante 4 o 5 meses porque el clima no permite hacerlo durante todo el año y a medida que se van encontrando en las campañas resultados, habilita a ir buscando cada vez con otros procedimientos la existencia de mineral. Evaluar el distrito minero Malargüe 1 por 2 años donde todavía no tenemos resultados, no es así porque ya hay empresas que están empezando a explorar. Hay una puntualmente que se llama Cobrea que ha logrado una ronda de inversiones de más de $7 millones para aplicarlos a la exploración. Es una actividad que requiere su tiempo. Tengo pendiente una reunión con el intendente Celso Jaque, tenemos que analizarlo en profundidad. Creo que el distrito minero, el anterior proyecto, yo asumí una postura muy crítica porque, te vuelvo a decir, e incluso lo voté en contra, porque me parece que esto hay que tomarlo con la seriedad que requiere el análisis y el estudio en nuestro recinto, porque tenemos esa posibilidad. Así que estamos hablándolo y te vuelvo a decir, la misma postura es el desarrollo minero de la provincia de Mendoza, pero sin consecuencias que sean peor el remedio que la enfermedad. Estamos hablando de estudiar y comparar con otros lugares del mundo. La respuesta de los legisladores respecto de lo que se está desarrollando también en el caso de Malargüe, Distrito Minero Occidental, porque, a ver, da la sensación de que hay algunos que pueden llegar a ser más pesimistas y que pretenden que los tiempos de la minería o de la exploración minera sean mucho más acelerados de lo que realmente son. Digo, San Jorge es un ejemplo de todo el tiempo que les ha llevado a explorar para poder llegar ahora a querer dar el próximo paso, que es la explotación. Sí, repito, son tareas de largo aliento y hay que tener la fortuna, digamos, del descubrimiento. Claro, porque si no lo confirmas no tiene sentido. No es sencillo, digamos, pero bueno, los mineros somos optimistas por naturaleza, no nos rendimos frente a un resultado negativo de una campaña o de 2. Eso continúa y quizás en el año 8 termina obteniendo los mejores resultados y a veces inesperados. Por lo tanto, me parece que Mendoza tiene una oportunidad enorme, tiene la posibilidad de ofrecer cobre al mundo. Hay una demanda, como recién dijiste, impresionante, digamos, el mineral está siendo parte fundamental y un elemento crítico de la electromovilidad, de los procesos de descarbonización del mundo, de la generación de energías limpias. Y Mendoza tiene un precio récord ahora. Y tiene un precio récord. Yo recuerdo cuando empecé esta actividad estábamos hablando de un cobre cercano a $1 la libra, aparte de una referencia. Hoy estamos casi en $5 la libra. O sea, estamos en precios extraordinarios y con tendencias hacia el crecimiento. Entonces, la verdad que tenemos una oportunidad y una ventana única para aprovechar, digamos. ¿Cuándo empiezan a contratar? El primer, y lo voy a decir así, el primer tipito contratado que entra a PSJ, ¿cuándo se empieza a dar trabajo ahí? Bueno, fecha. Ok, vamos a las tareas concretas. Nosotros, una vez obtenido la ratificación parlamentaria, no manejamos esos tiempos, por supuesto, pero una vez concluido, nosotros estamos en etapas de las contrataciones en las empresas de ingeniería, que van a hacer la ingeniería de detalle y van a cerrar lo que se llama la factibilización del proyecto. Claro. Sí. ¿Okay? Le va a dar mayor certeza a sus recursos geológicos y demás. Una vez que esté concluido eso va a ocurrir en el plazo del año 2026. ¿Estamos tratando de cortar curvas? Sí. ¿Estamos acelerando los procesos? Sí. Si lo hacemos eficientemente, lo que creíamos que dura 12 meses, ¿puede durar 6? Sí, también. Bueno, va a depender de la forma eficiente que lo hagamos. Cuando concluyamos eso, vamos a cerrar el financiamiento internacional. Hay mucho interés financiero internacional para financiar un proyecto como este y vamos a empezar inmediatamente la construcción de la mina. Eso podría ocurrir en el último trimestre del 2026 y eso va a demandar entre 18 a 24 meses. Eso va a demandar mucha gente.
Pero antes van a contratar antes ingenieros para la etapa de factibilidad. La etapa de factibilidad. O sea, esos son los primeros contratados. Ahí se van a invertir unos 15 millones de dólares y ahí hay tareas específicas que van a ser contratadas personas. ¿Qué cantidad de personas? Bueno, va a depender, en esa primera etapa, digamos. Cuando se define, no, no es cuantioso, digamos, es menos de un centenar de personas, pero van a estar trabajando seguramente en el campo de alrededor durante todo ese periodo. Después se incrementa significativamente, tenemos picos de empleo de 3.900 trabajadores en forma directa e indirecta durante la construcción de la mina. Claro. Pero eso se agota en 2 años y después empieza la etapa de operación. Fabián, le agradecemos mucho por haber venido. ¿Mañana va a estar en la legislatura? ¿Es uno de los disertantes en algún momento o no? No. ¿No lo han llamado? No estamos llamados para eso. Lo están llamados. ¿Y lo va a seguir por dónde? ¿Por YouTube? Bueno, por los canales del Séptimo Día o se va a acercar a verla. Séptimo Día, por supuesto. No, pero va a quedar bien, está quedando bien. Pero va a acercarse a los momentos en los que se discuta en comisiones esto, o lo ven muy de afuera. No, lo podemos ver de afuera seguramente. Okay. Gracias, Fabián, por haber venido. Muchas gracias. Fabián Gregorio es el CEO de PSJ Cobre Mendocino.